Al libro de Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Estaba pensando mientras el hermano oraba que en este libro vemos que Dios obra en varias formas, en muchas maneras. A veces pensamos que si hay obstáculo en la vida es de parte del diablo. Pero el libro de Éxodo nos muestra que a veces los obstáculos son de parte de Dios, ¿verdad? Porque quiere esforzarnos, ¿verdad? Quiere ayudarnos, quiere entrenarnos. Pero quiero iniciar con una pregunta esta mañana. ¿Jamás has estado enojado con alguien? ¿Sí? Ok, todos, sí, hay unos honestos aquí y otros están, no voy a decir mentirosas, pero no. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Jamás has estado enojado con alguien? Ya hemos estudiado cómo Dios llamó a Moisés para ir delante de Faraón y demandar que dejara ir libres a los israelitas. Y vimos cómo Faraón reaccionó la primera vez. Dijo que ya los israelitas tendrían que trabajar aún más. Dijo que no pueden salir. Ya tienen que trabajar aún más. Tendrían que hacer ladrillo sin paja, como decimos. Entonces los israelitas están, me imagino, bien enojados, ¿verdad? Bien enojados porque ahora la esclavitud egipcia es bien fuerte. Son oprimidos en gran manera. Tienen amargura, ¿verdad? Los israelitas. Pero en esta parte de la historia vemos en capítulo 7 el juicio de Dios. Me imagino que los hebreos, los israelitas, están pensando, pues por fin, ¿ok? Ahora estamos hablando, por fin viene el juicio contra nuestros enemigos. Entonces quiero que consideramos juntos el tema del juicio de Dios esta mañana. El juicio de Dios. La primera cosa que vamos a ver en estos versículos es que Dios juzga solo los que lo merecen. Dios juzga solo los que lo merecen. En versículo 1 de capítulo 7 dice: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Inmediatamente en estos primeros versículos, si leemos con cuidado, vemos algo que tal vez nos molesta. Si leemos con cuidado, Dios repite lo que dijo anteriormente en capítulo 4. Dios mismo endurecerá el corazón de Faraón para que
no permita los israelitas de salir. ¿Escucharon eso? Tal vez entonces pensamos, pues, entonces, ¿cómo es justo que Dios castigue a Faraón si fue Dios que endureció a su corazón? ¿Me entienden? ¿Tiene sentido la pregunta? Porque es Dios que endurece el corazón de Faraón. Pero Dios va a castigar a Faraón por tener corazón duro. ¿Cómo es justo entonces? ¿Cómo es justo? ¿No es culpa de Dios? El mundo dice que sí. Pero vamos a ver otra respuesta. Porque equivocamos cuando hacemos esa pregunta. ¿Cómo es justo? Que Dios lo castigue si Dios endurece su corazón. ¿Cómo es justo? Porque tal vez si hacemos esa pregunta, estamos pensando que Faraón es inocente, es hombre inocente, pero hermanos, no es inocente, ¿verdad? Ya vimos su carácter, ya hemos visto cómo es. La primera vez cuando Moisés pidió misericordia de Faraón por los israelitas, ¿qué dijo? Es que ustedes no quieren trabajar. Ya tienen que hacer ladrillos sin paja. Entonces, ya hemos visto su carácter. No es hombre inocente, es pecador. Faraón es pecador. Entonces, cuando Dios dice que endurece su corazón, Dios dice, endureceré su corazón, simplemente da a Faraón lo que quiere. Faraón quiere ser Dios de su propia vida. Entonces Dios dice, ok, ándale entonces. Es como dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice, Dios hablando de todo el mundo, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. O es como dijo otro autor una vez, hay dos tipos de personas en el mundo. Los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y los a quienes Dios dice que hágase tu voluntad, como quieras. Eso es lo que Dios hace con Faraón aquí. Faraón no es un hombre inocente, ¿verdad? Le da lo que quiere. Dios le da lo que quiere. Entonces la culpa no es de Dios, es de Faraón. Como dice la Biblia en Salmo 14, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como Pablo dice en Romanos 3, leímos este versículo esta mañana, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hermanos, cada persona, como explicaba muy bien el hermano Rogelio hace unas semanas, cada persona nace pecador. A veces pensamos, sí, pero los niños son tan cariños. No nacen pecadores también, ¿verdad? Todos los padres tenemos que admitir, sí, los niños pecan. Aún los bebés pecan, sí, hermanos. Créanme. Todos pecaron, dice la Biblia. Entonces, en el mundo, unos van a recibir el mensaje de Cristo. Van a arrepentirse y sus vidas cambiarán. Pero otros van a continuar rechazando el mensaje de la cruz. Ya son pecadores. Y viene el momento, dice la Biblia, cuando Dios dice por fin, ok, es como quieras entonces, ya no te molesto más. Puedes vivir tu vida como quieres. Yo te dejo. Viene en ese momento, hermanos, cuando el Señor nos deja. Entonces, sí, Dios
solo va a juzgar a los culpables, los que lo merecen. Pero el problema es que todos nosotros lo merecemos. Todos nosotros. Punto número 2. Solo Dios puede juzgar. Dios va a juzgar a los culpables, pero también solo Dios puede juzgar. Versículo 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ya hemos escuchado esta explicación, ¿verdad? Es lo que el Señor les explicaba anteriormente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Qué cosa? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Con esta historia, muchos americanos dicen: pues sí, mira, la Biblia no puede ser real, porque todo el mundo sabe que la magia no es real, no existe. Así pues, los americanos dicen, por eso la Biblia no es real, no es la verdad. Pero creo que ustedes del mundo hispano pueden testificar que sí existe en el mundo, ¿verdad? Sí existe. Hay poderes malvados en el mundo. A veces aún pueden hacer señales así, o milagros. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11 que el diablo mismo, ¿qué dice? Se disfraza como un ángel de luz, ¿verdad? También en el libro del Apocalipsis, la bestia misma tiene poder a hacer señales, milagros. Hermanos, eso es exactamente lo que pasa aquí, yo creo, con los hechiceros de Egipto. Personalmente, yo creo que ellos tienen poder a hacer señales del diablo. Ellos tienen ese poder del diablo mismo para transformar sus varas en culebras. Hermanos, que tengamos muchísimo cuidado con esto. Muchísimo cuidado. Porque el diablo le gusta imitar las obras de Dios para confundir al pueblo, ¿verdad? El diablo le gusta y puede imitar las obras de Dios. Entonces, cuando alguien te dice que tal y tal milagro pasó en tal y tal lugar con hermano fulano, que tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, puede ser de Dios, pero también puede ser del diablo, ¿ok? Porque el diablo tiene poder hacer milagros también. Pero hay esperanza aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó con las culebras de los hechiceros? Fueron devorados por la culebra de la vara de Aarón, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Dios no tiene igual. Dios no tiene rival. Es el Todopoderoso. El diablo solo tiene poder porque Dios le permite tenerlo. ¿Entienden? El diablo solo tiene poder en el mundo, y sí tiene poder, pero solo es porque Dios le permite. Nada más. Hay otro sermón allí
no tenemos tiempo esta mañana, pero aún el diablo mismo es herramienta en las manos de Dios. Pero eso es otro mensaje por otro día, cuando predicamos en Romanos 8. Por eso solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Si Dios es el Todopoderoso, Él tiene autoridad para juzgar. Es lo que Dios quiere enseñar aquí a Faraón y los egipcios. Que Él mismo tiene el poder para juzgar. Es como dice David en Salmo 51. Salmo 51 dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, si es verdad que yo he ofendido a Dios en mi pecado, la única manera en que puedo recibir es ir directamente a Dios mismo. Yo no hablo con otro, con un diosito o un ídolo. Hablo con Dios mismo porque lo he ofendido. Solo Él puede perdonar lo que yo he hecho. Por ejemplo, si yo golpeo al hermano Chendo en la cara y se enoja, ¿verdad? Pero voy al hermano José para pedir perdón. Ese no tiene sentido para nada, ¿verdad? ¿Quién puede perdonarme? Chendo. Porque he ofendido al hermano Chendo. No ofendí al hermano José. Él no tiene poder para perdonarme. Solo el ofendido tiene el derecho de perdonar. Así es con Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo podríamos ir a otro diosito o un ídolo para pedir perdón cuando nuestro pecado es contra Dios? Hemos de ir a Dios mismo para buscar perdón y reconciliación. No hay otro. No hay otra forma. Porque solo Dios tiene el poder para juzgar y para perdonar. Entonces, número 1, Dios solo va a castigar los que lo merecen. Número 2, solo Dios tiene el poder para juzgar y perdonar. Y número 3, sí, Dios juzgará. De veras, Dios va a juzgar. Versículo 14. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos los depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río.
Me imagino que en esta parte de la historia, los hebreos, los israelitas, están diciendo, por fin, hemos estado esperando por este momento, por algo así. Ya viene el juicio de nuestros enemigos. Ya viene nuestra salvación, nuestra liberación. Es natural, ¿verdad? Es normal desear venganza en nuestros enemigos, estar enojado en la vida. Es normal, pasa. Y los israelitas están enojados porque han sido oprimidos por los egipcios por muchos años. Pero vemos aquí también la misericordia de Dios. Aún en medio del juicio vemos la misericordia de Dios con Faraón y con los egipcios. De hecho, Dios manda 10 plagas. Y hermanos, cada vez es oportunidad de arrepentirse. Cada vez que manda una plaga es oportunidad para arrepentirse. Pero ellos siguen rechazando. 10 oportunidades decir, Dios, Él es el Dios. No hay otro. 10 oportunidades para buscar perdón de Dios. Entonces, sí, Dios juzgará, pero primero extiende misericordia. Amén. Así es hoy día. Hermanos, Dios va a juzgar. El juicio de Dios viene, pero ahora, esta mañana, extiende misericordia a nosotros. Una invitación de arrepentirnos. Necesitamos reflexionar un momento en esto. Esta primera plaga nos muestra lo que va a pasar con la última plaga, el número 10. El juicio de Dios en la tierra será total en Egipto. Cada hogar será afectado cuando el ángel de Jehová pasa por la tierra matando a los primogénitos. El juicio de Dios es terrible, hermanos. Es la muerte eterna. Entonces, yo no debo desear que otro sufra el juicio de Dios. No debo maldecir a nadie. Aun si esa persona ha destruido mi vida. Jesús dice que debemos tener mucho cuidado con el enojo, porque es matanza espiritual, ¿verdad? Jesús dice aún más en Mateo 5, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría? Tal vez unos de ustedes entienden la situación de los israelitas muy bien, porque también ustedes han sufrido muchísimo a las manos de otros. Tal vez hay alguien que realmente en tu vida ha destruido tu vida. Tal vez. Y tienes derecho a decir, no puedo perdonarlo. Pero Jesús dice que debemos amarlo. ¿Cómo puedes entonces amar tal persona? Esa persona que ha destruido tu vida. Necesitamos recordar el primer punto, que también merecemos el mismo juicio delante de Dios. Merecemos el juicio de Dios porque también todos nosotros éramos enemigos de Dios. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5.
porque ustedes antes eran oscuridad, tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. En otras palabras, dice Pablo, no te olvides de dónde vienes. También eras pecador, cristiano. Hay buenas noticias aquí, hermanos. Y empecé con las malas noticias, pero ya vienen las buenas. Hermanos, eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz de Cristo. Dios ha amado a sus enemigos. Dios demuestra, dice Pablo, su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¡Qué regalo de Navidad! Dios manda un regalito al mundo que aborrece a Dios. Dios manda a su Hijo, envía a su Hijo para morir. Entonces Cristo nos capacita a amar a nuestros enemigos en vez de maldecirlos, porque Cristo mismo tomó la maldición en la cruz, en nuestro lugar, dice Gálatas capítulo 3. Llegó a ser maldición por nosotros, dice. Entonces, hermanos, por eso podemos amar a nuestros enemigos, porque Dios amó a sus enemigos. Voy a concluir con una historia, un ejemplo. Yo sé que he contado esta historia varias veces, pero creo que es uno de los mejores ejemplos de lo que hablamos esta mañana. En el año 1955, 5 misioneros americanos fueron con sus familias a la selva de Ecuador para alcanzar a una tribu que se llama Guarani. Esta tribu tenía la reputación de ser una de las más violentas, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Esta tribu tenía esa reputación porque mataban a sus enemigos sin pensar. Venganza, ¿verdad? Siempre. Pero estos hombres misioneros quisieron alcanzarles con el Evangelio, porque sabían que fue su única esperanza de cambiar. Entonces los hombres fueron a un lugar en la selva, ahí en Ecuador, donde vivía la tribu, y empezaron su plan para evangelizar a esta gente. Por fin hicieron contacto con ellos y empezaron a comunicar poco a poco. Pero un día, de repente, chicos, chicos, un día, de repente, unos guerreros de la tribu los atacaron y los mataron. A los 5 hombres, los misioneros. Y aunque los misioneros tuvieron rifles, pistolas, no tiraron en autodefensa. Murieron allí en la selva, en el suelo. Cuando no regresaron de su viaje, las esposas de los hombres supieron que algo había pasado. Unos oficiales del gobierno de Ecuador y de los Estados Unidos buscaron y encontraron sus cuerpos, los cuerpos de los hombres misioneros, y contaron las malas noticias a sus familias. Y podemos imaginar cómo su reacción, ¿verdad? Podemos imaginar tristeza, amargura, enojo, tal vez. Pero después de un tiempo, las mujeres de estos hombres decidieron ir a la tribu otra vez para continuar el ministerio con ellos. Los hombres de la tribu no sabían qué pensar.
¿por qué vendrían estas mujeres a nosotros para servirnos cuando acabamos de matar a sus esposos? Gloria a Dios, hermanos. Ellos entendieron que estas mujeres adoraban otro Dios, un Dios más poderoso, un Dios mejor, un Dios de amor y un Dios de gracia y un Dios de misericordia que ellos no conocían. Y se convirtieron los líderes de la tribu a Cristo. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. Estas mujeres amaban a sus enemigos. ¿Y qué hizo Dios con ese amor de parte de las mujeres? Cambió el mundo. Calmó una tribu en la selva con amor, con gracia. Es amor poderoso, hermanos. Es gracia poderosa, hermanos. Amén. De hecho, la historia continúa. El hijo de uno de los misioneros, al ir para vivir con la tribu, ese chiquito americano llegó a ser como parte de la tribu mismo. Uno de ellos. Él y su familia vivían con ellos. De hecho, Dios había cambiado los corazones de los hombres en la tribu, tanto que uno de los guerreros que había matado al padre de este niño llegó a ser como su abuelo. Este guerrero que se llama Minkayani, este asesino, llegó a ser el nuevo abuelo de este niño. Hermanos, solo Dios puede hacer eso. Amén. Solo Dios podría escribir historia así. Y hoy, unos 60 años después, ya tengo el libro conmigo si quiere repasarlo. Ese niño ya es hombre y tiene sus propios hijos y nietos. Ya es grande. Y escribe en ese libro, cuando cuenta esa historia, que si no fuera por el hecho que este hombre Minkayane había matado a su padre, nunca hubiera conocido a su nuevo abuelo Minkayane. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo es posible? Por amar a Cristo primero. Por amar a Cristo primero. Amigos, si estás aquí esta mañana y no tienes ese amor en tu corazón, puedes. Este es el día, dice la Biblia. Tú puedes tener ese amor poderoso en tu corazón esta mañana. Tal vez tú eres esclavo esta mañana al pecado y a la amargura, al enojo. Puedes ser libre hoy. Puedes ser liberado hoy. Hermano cristiano, ¿amamos a nuestros enemigos así? ¿Dónde encontramos las fuerzas para hacerlo? En la cruz, hermanos, en la cruz. Yo voy a orar y después vamos a observar la Santa Cena. Y la cena es para los que han sido bautizados en agua. No tienes que ser miembro de la iglesia. Si solo estás visitando está bien, con tal que crees que Jesús es tu Salvador y Señor y has sido bautizado en agua, puedes participar. Usted es bienvenido. Yo voy a orar y después vamos a tomar la cena. Oremos. Oh Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz.
Yo te pido ahora, Señor, por los que están aquí y no te conozcan, no te conocen así, Señor, no tienen este amor en sus corazones. Oh, yo pido, Señor, que esta mañana, que tú cambies a sus corazones, toques, por favor, a sus corazones. Te pido por los que ya son cristianos, Señor, pero están batallando con algo, tal vez enojo en la vida. Alguien ha ofendido. Oh Señor, ayuda a mis hermanos a mirar a la cruz para encontrar el poder para perdonar. Y ahora, Señor,